Este es el video número 1 al respecto de deformaciones. Aquí vamos a platicar algunas cositas muy parecidas a algo que vimos antes, pero poniéndole de una manera un poquito diferente que nos va a servir para los videos próximos y también mencionando algunas cositas nuevas. Entonces, comenzamos con unos diagramas como para dar un poquito la idea de qué es lo que vamos a estar haciendo, de cuál es el tipo de cosas que vamos a estar pensando. Entonces lo primero que tenemos es un eje de coordenadas así. Nuevamente voy a dibujar dos coordenadas espaciales, pero vamos a pensar siempre que tenemos tres coordenadas espaciales. Entonces aquí tenemos dos ejes coordenados y tenemos un objeto que está aquí. Más o menos podemos pensar que a lo mejor es como un oso de gomita o algo semejante. ¿Ok? Entonces, en un momento en que está nuestro cuerpo perfectamente relajado, sin deformación, podemos pensar que es el tiempo 0. Y desde luego, lo que a nosotros nos interesa es que se deforme este objeto. Entonces, en un tiempo posterior, podemos encontrarnos a nuestro objeto, por ejemplo, un poquito apachurrado, quizá un poquito estirado, algo así. Y este sería el tiempo, por ejemplo, un segundo. En realidad puede ser cualquier tiempo, pero para poder imaginarlo de manera un poquito más fácil, pensemos en un segundo y quizá pensemos en un tercer momento donde nuestro cuerpo está en una posición diferente. Este es el tipo de cosas que a nosotros nos interesan. Para poder estudiarlas de manera un poquito más precisa, vamos a tener que pensar en puntos. Entonces, por ejemplo, un punto que aquí podría estar más o menos en esta parte. En el siguiente tiempo, pues va a estar en una posición diferente. Y en el siguiente tiempo va a estar en una posición diferente. ¿Qué es lo que queremos decir? En este tiempo, este punto, vamos a ponerlo de esta manera, tiene unas coordenadas x1 y x2. En este momento, el mismo punto tiene unas coordenadas diferentes x1 y x2. Y aquí también. Entonces yo puedo pensar a la coordenada x1 como una función del tiempo. Sin embargo, no cierro el paréntesis aquí a propósito, porque si yo pienso en un punto diferente, por ejemplo, por aquí, entonces ese punto, en este caso, puede estar por acá, y en este caso puede estar por acá. Entonces, esta función x1, que me da la primera coordenada de la nueva posición de mi punto, no solamente depende del tiempo, sino depende del punto de origen. Desde luego, la coordenada x2 es una función también del tiempo, pero también de mi punto de origen. Entonces, ¿cómo expreso eso? Una manera es tomar las coordenadas en el tiempo 0 como las coordenadas del punto de origen, desde luego. Pero para expresarlo vamos a tener que
utilizar una letra diferente porque esta letra X1 minúscula ya la estoy usando para las posiciones de mis tiempos, y de hecho aquí ya estoy abusando de la notación para decir que esta coordenada X minúscula es una función de otra cosa. Entonces vamos a tomar unas coordenadas con X mayúscula para denotar esta posición original. Entonces, de manera genérica, nosotros podemos pensar en la coordenada iésima como una función del tiempo y de unas coordenadas X mayúscula, que son las coordenadas de el punto en el que yo estoy observando esta nueva posición, pero en el tiempo 0, que es el tiempo de referencia en este caso. Entonces vamos a hacer unos diagramas, o quizá los mismos diagramas otra vez, pero tomando en cuenta esta variable que acabamos de definir, que es nuestra posición de referencia. Entonces, voy a poner otra vez el mismo diagrama, solo que en este caso voy a llamar a estos ejes X1 mayúscula y X2 mayúscula. Voy a poner mi mismo objeto. Y este diagrama habíamos quedado que es para tiempo igual a 0. Y la convención que tomamos es que las coordenadas minúsculas van a ser iguales a las coordenadas mayúsculas justo en este tiempo. Entonces hagamos otro diagrama. Este va a ser para un tiempo mayor que 0. Aquí vamos a estar hablando de las coordenadas minúsculas, que son las que me dan la posición de los puntos del cuerpo luego de la deformación. Vamos a tener nuestro cuerpo deformado. En general, las coordenadas minúsculas van a ser diferentes a las coordenadas mayúsculas. Entonces, lo que nos interesa para esta descripción de deformación es la función que nos dice la nueva posición de cada uno de los puntos en términos de la posición original del punto y del tiempo que a mí me interese, que puede ser cualquier tiempo. Desde luego estoy hablando de un punto, por ejemplo aquí, que viene a dar, por ejemplo, acá, ¿no? Y también observamos que podemos invertir esta función siempre y cuando la deformación no sea muy brusca. Si es una deformación suave, debería de existir una función que, si yo le digo en dónde estoy y en qué tiempo estoy trabajando, entonces me dice en dónde estaba ese punto al tiempo 0, ¿no? Esa sería esta función inversa que está aquí. Ok, hagamos un diagrama más al respecto de esta misma deformación. Aquí tenemos los ejes y vamos a dibujar una rejilla derechita en este espacio. Y nuestro punto va a estar en este espacio por aquí. Entonces ese punto va a estar en la coordenada x1 igual a 2, ¿no? Pensando que el origen está aquí, 1, 2. Y x2 es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces voy a hacer el dibujo correspondiente a un tiempo mayor que 0, x2, x1 minúsculas. Y aquí tengo una rejilla también, pero esa rejilla va a estar deformada de manera correspondiente con cómo se deformó este objeto. Es decir, la función que deforma a la rejilla es la misma función que deforma al objeto. Entonces, el punto que yo dibujé de aquel lado va a estar más o menos aquí. Desde luego yo estoy haciendo este dibujo a mano, entonces no es enteramente correspondiente con el dibujo que está aquí arriba, pero podemos pensar que sí lo es.
Lo que quiero resaltar en este caso es que las coordenadas x mayúscula 1 y x mayúscula 2 correspondientes a este punto que está aquí siguen siendo 2 y 4. Estas líneas color violeta me siguen indicando los ejes coordenados correspondientes a este x1 y x2. Y de este lado sucedía que x minúscula 1 era 2 y este x minúscula 2 era 4, pero aquí estos van a ser diferentes. A este espacio de este lado, que corresponde al tiempo igual a 0, le vamos a decir referencia. Y a este espacio de aquí le vamos a decir deformado. Antes de salir de este diagrama, observemos una cosita. Esta función de aquí me dice cuáles son las coordenadas de un cierto punto en cada tiempo. Entonces, con esta información, yo puedo dibujar la trayectoria de un cierto punto. Nada más fijo el punto al cual yo voy a referirme, lo fijo a través de su posición original y tomo esta función para diferentes valores del tiempo y eso me da una trayectoria del punto en cuestión y con esa trayectoria yo puedo conocer, por ejemplo, la velocidad del punto. Esa velocidad, desde luego, vamos a ponerla de este lado, es la derivada de esta función al mantener fijas todas las variables excepto el tiempo. Y a eso yo le puedo llamar velocidad. Esta velocidad va a ser una función de todas las variables que sea esta expresión que está aquí. Es decir, va a ser una función del tiempo y del punto al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, con esta expresión, yo puedo tener la velocidad, que vamos a utilizar en un momentito, por eso lo estoy haciendo, la velocidad de cada uno de los puntos, diciendo en qué tiempo quiero conocerla y cuál era la posición original de este punto. Listo. Ahora sí me regreso para acá. Mencionemos algunas cositas, meras definiciones. A las coordenadas x minúsculas, al igual que en muchos otros contextos, les decimos coordenadas espaciales. A las coordenadas x mayúsculas, les decimos coordenadas materiales. A esta función, que nos dice la posición de un cierto punto del objeto, en términos del tiempo y de la posición original de ese punto, le decimos mapeo. Y en algunos casos la pueden encontrar expresada con una letra diferente. Yo aquí abuso un poquito de la notación y utilizo la misma letra para las coordenadas y para la función. Y desde luego, como hemos estado insistiendo en los videos anteriores, necesitamos una base para poder expresar esto de una manera consistente con nuestra notación de índices. Entonces vamos a utilizar una base ortonormal y cartesiana para expresar estas coordenadas espaciales y una base ortonormal y cartesiana que en este caso va a ser la misma para nuestras coordenadas materiales. Podrían ser diferentes las bases, pero en este caso no va a ser necesario tomar bases diferentes, podemos utilizar la misma base. Desde luego, lo que nos interesa no es solamente los cambios en la geometría, sino algunas otras cosas. Podemos expresarlas de manera genérica como phi, que podría referirse a presión, densidad, temperatura, esfuerzo. Estas, como hemos dicho en algunos videos anteriores, se pueden expresar en términos de las coordenadas espaciales y de manera un poquito más general del tiempo. Pero además, como hemos mencionado aquí, podemos escribir nuestras coordenadas espaciales
en términos de las coordenadas materiales, y de esta manera podemos definir a nuestra propiedad física en términos de nuestras coordenadas materiales. Quiero que vean que aquí, de aquí para acá, estoy abusando un poquito de la notación. De manera estricta, esta función no es la misma que esta función, pero sí denota la misma cantidad física. Entonces, bueno, quien quiera comentar con respecto a ese punto, podemos hacerlo en la sesión de discusión. Entonces, esta diferencia de poder escribir las cosas en términos de las coordenadas espaciales o en términos de las coordenadas materiales nos va a definir dos esquemas, dos maneras de ver las cosas. Entonces, pongamos de manera explícita. Está la descripción espacial y la descripción material. Entonces, de este lado utilizamos las coordenadas x minúscula y de este lado utilizamos las coordenadas x mayúscula. Esto quiere decir que de este lado expresamos nuestras propiedades físicas en términos de las coordenadas minúsculas y de este lado expresamos nuestras propiedades físicas en términos de las coordenadas mayúsculas. Aquí yo puse esta propiedad que está escrita de manera que podemos decir que es un escalar, pero escribamos otra y en particular porque la vamos a usar. Por ejemplo, una propiedad vectorial, que sería la velocidad del cuerpo en un cierto punto. En este caso la podemos escribir en términos de las coordenadas espaciales y de este lado la podemos escribir en términos de nuestras coordenadas materiales. ¿Qué queremos decir? Si yo le pinto una manchita a mi objeto, esta cosa me va a decir la velocidad de la manchita en un cierto tiempo. Y por otro lado, si yo veo a mi objeto pasar sobre una mesa y yo pinto una manchita en la mesa, esta función de aquí me va a decir cuánto vale la velocidad en la región del cuerpo que está pasando encima de esa manchita de la mesa. Esto de aquí. A este tipo de descripción se le llama también descripción euleriana, por Euler, y a esta se le llama descripción lagrangiana, por Lagrange. Y es interesante un concepto que de alguna manera relaciona estas dos maneras de abordar la deformación de un cuerpo. Este concepto se llama derivada material. Este señor, de alguna manera, es un puente entre este mundo y este mundo. Y van a ver qué es lo que quiero decir. Si yo tomo esta función de aquí, esta, y la derivo con respecto a t de esta manera, lo voy a escribir así explícito para que no haya confusiones. Imaginemos que la phi es la temperatura. Esa derivada me va a decir cuánto cambia la temperatura en un cierto punto del espacio, que está dado por las coordenadas que yo elija poner aquí, ¿no? Esta es una derivada parcial. Estas cosas permanecen fijas. Si yo quiero una derivada total de esa misma expresión con respecto a t, entonces esta derivada tiene sentido solamente si para cada tiempo yo especifico cuáles son estas coordenadas. Porque si no, no puedo hablar de una derivada total de una cosa que depende de varias variables. La única manera de que yo hable de una derivada total es que todo esté determinado para esta variable t. Es decir, que yo en todos los tiempos determine el valor de mi coordenada espacial. Entonces yo digo, bueno, pues la voy a determinar justamente con ese mapeo, con esa
función que me dice a dónde va a ir a dar el punto en cuestión cuando se está deformando este objeto. Entonces yo determino esa variable fijando las coordenadas originales del punto en cuestión. Es decir, estoy observando una trayectoria que se desplaza junto con el cuerpo. Y ahora solamente aplico la regla de la cadena. Entonces, para conocer esta derivada total, lo que hago es derivar de manera parcial la función con respecto a la primera entrada, que es esta, y derivar esa entrada con respecto a el tiempo. Esta derivada de aquí es la derivada del mapeo. Luego, derivo mi función con respecto a la segunda entrada y derivo esta variable con respecto al tiempo. Hago lo mismo para la tercera y derivo finalmente de manera parcial con respecto al tiempo. Quiero que vean que esta derivada de aquí yo ya la había calculado allá arriba. Es la derivada parcial de la primera coordenada del mapeo con respecto al tiempo. Es la coordenada 1 de la velocidad del objeto. Entonces yo puedo escribir esto como x1 u1 más x2 u2, la segunda coordenada de la velocidad del cuerpo, y x3 u3, y u3 es la tercera coordenada de la velocidad del cuerpo, y aquí pongo simplemente la derivada parcial de mi magnitud física con respecto al tiempo. Esto que está arriba ya lo sabemos escribir de una manera más cómoda. Y esto mismo lo podemos escribir en notación vectorial. Vean que estas son las coordenadas del gradiente de phi con respecto a las derivadas x. Y están en un producto punto con la velocidad. Y este término lo dejamos como está. Esta expresión aparece muchas veces y entonces tiene un nombre especial, se llama derivada material. Y en muchos textos la van a encontrar así. Entonces, solamente mencionemos algunos aspectos. Ahora sí, disculpen el typo. Esto que está aquí es una D mayúscula. Entonces, ahora sí, mencionemos algunos aspectos de esta expresión. Cuando ustedes vean esto escrito, lo que quiere decir es la derivada de phi con respecto al tiempo en un punto que se mueve con el cuerpo. En esta expresión aparece este gradiente y en este caso es con respecto a las coordenadas espaciales. Y aparece este vector velocidad que es la velocidad del cuerpo. Listo. Y en este caso, nuestra coordenada phi está escrita en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, ¿por qué digo que es una manera de ligar de alguna manera los dos esquemas? Porque aquí todo está escrito en términos eulerianos. Y lo que estamos obteniendo es una derivada en el sentido lagrangiano. Es una derivada de algo
que se está moviendo con el cuerpo. Entonces, es una manera de encontrar estas variaciones de las propiedades físicas en un sistema de referencia que se desplaza con el cuerpo en términos de todas mis variables eulerianas, que la verdad es que son un poquito más intuitivas, se utilizan de manera general en prácticamente todos los cursos y es muy cómodo escribir mis funciones y mis magnitudes físicas en estas variables eulerianas que denotamos también variables espaciales.